¿Puede un solo hombre cambiar el curso de una institución milenaria sin romperla, pero sí humanizarla? ¿Puede alguien transformar el trono del poder en un banco de madera donde se siente el último, el herido, el invisible? El 21 de abril de 2025, el mundo despidió al Papa Francisco. Y aunque su partida dejó un vacío inmenso, su legado no cabe en ningún sepulcro. Porque Jorge Mario Bergoglio no solo fue el primer papa latinoamericano, fue el primer pontífice en mucho tiempo que hizo del amor humilde su único dogma. Hoy, este video no es solo un homenaje, es una oportunidad para volver a mirar el poder con los ojos del servicio. Su historia comienza lejos de Roma, lejos del Vaticano, en un barrio de clase media en Buenos Aires, Argentina. Nació el 17 de diciembre de 1936, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Un hogar lleno de fe, de trabajo, de afecto y de silencios que también enseñaban. Fue un niño común. Le gustaba el fútbol, el tango, las caminatas largas. Pero tenía algo distinto, una mirada profunda, un respeto silencioso por el otro y una escucha que, desde pequeño, ya era consuelo. A los 21 años, su vida cambió para siempre. Una grave infección pulmonar lo llevó al límite. Perdió parte de un pulmón. Ganó algo más, una certeza interior. No un milagro, no una aparición, sino una convicción callada. Su vida debía ser entregada. Ingresó al seminario, se hizo jesuita, pero no como quien busca ascenso espiritual. Lo hizo como quien se ofrece al barro, a las heridas sociales, a los rincones donde la fe no es un ritual, sino una resistencia. Como sacerdote, era distinto. No le gustaban los títulos. Rechazaba los lujos. Prefería sentarse en el suelo a hablar con un cartonero que en un sillón a discutir teología. Caminaba con los pobres, escuchaba a los olvidados, bendecía con gestos, no con jerarquías. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires. En 1998, arzobispo. En 2001, cardenal. Pero ni el cargo, ni la sotana, ni el protocolo le cambiaron la esencia. Seguía viajando en colectivo, cocinaba su propia comida, dormía poco, rezaba mucho, vivía para estar cerca del otro, sobre todo del que el mundo descartaba. Mientras otros escalaban con discursos, él descendía con silencios. En los años en que Jorge Mario Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires, Argentina se hundía en una crisis económica, social y espiritual sin precedentes. Corría el año 2001. El desempleo, la pobreza, el miedo y la corrupción se respiraban en cada calle. Las instituciones se tambaleaban. La esperanza se encogía. Y en ese contexto, mientras muchos líderes guardaban silencio o miraban hacia otro lado, Bergoglio eligió bajar más. En Navidad, en lugar de celebrar en la catedral, iba a las villas miserias. Visitaba hospitales olvidados. Almorzaba en casas donde no había mucho, pero sí dignidad. No buscaba aplausos, ni fotos, ni titulares. Su presencia era tan real, tan firme, que la gente no lo veía como una figura de poder, sino como un hermano mayor. Alguien que no traía soluciones mágicas, pero sí un mensaje claro. No estás solo. No hablaba desde un púlpito, hablaba desde el barro. Y eso lo convirtió en una figura incómoda. Para los poderosos, porque denunciaba la injusticia con la misma fuerza que la oración. Para algunos dentro de la iglesia, porque recordaba que el evangelio no se predica con lujos, sino con coherencia. Fue acusado de rígido por algunos, de progresista por otros, pero en realidad era libre. Y la libertad, cuando se ejerce desde la fe, incomoda a todos los extremos. Durante su tiempo como cardenal, se enfrentó a una iglesia cada vez más lejana del pueblo.
Denunció el clericalismo. Pidió una reforma que no empezara por estructuras, sino por actitudes. Dijo frases que hoy parecen obvias, pero que en ese momento eran revolucionarias. Prefiero una iglesia accidentada por salir a la calle que enferma por quedarse encerrada. Y mientras tanto, en Roma, el mundo eclesial parecía inmóvil. Pero algo se estaba gestando. En 2013, el Papa Benedicto XVI tomó una decisión histórica. Renunció. La primera renuncia papal en más de 600 años. El mundo miró al Vaticano con incertidumbre. ¿Quién sería el sucesor? ¿Qué camino tomaría la Iglesia? En el cónclave, los cardenales debatían, rezaban, evaluaban, y cuando el humo blanco apareció, la historia cambió para siempre. Desde el balcón apareció un rostro sereno, un hombre vestido con la misma sencillez con la que había vivido siempre. Y antes de bendecir, pidió ser bendecido. Antes de hablar, pidió silencio. Antes de mandar, pidió orar. El mundo escuchó un nombre inesperado: Francisco, el primer papa jesuita, el primer papa latinoamericano, el primer papa que eligió llamarse como el santo de los pobres. Y en ese instante, sin proclamas ni discursos, algo en la Iglesia volvió a latir. Apenas elegido, Papa Francisco rompió el protocolo. No se puso la museta roja bordada en oro, símbolo tradicional del poder pontificio. Rechazó el trono elevado. Prefirió un sillón de madera. Viajó en bus con los cardenales, no en limusina papal. Se negó a vivir en el Palacio Apostólico y optó por una habitación sencilla en la Residencia Santa Marta. No lo hacía para llamar la atención, lo hacía porque era coherente con su fe. Cada gesto suyo hablaba más fuerte que cualquier homilía. Lavó los pies a mujeres musulmanas y a reclusos. Abrazó a personas con enfermedades visibles, sin miedo ni filtros. Comió con indigentes en la Plaza San Pedro. Suspendió las tarifas por bautizos, bodas y entierros. Abrió las puertas del Vaticano para escuchar más y juzgar menos. Pero no confundamos su humildad con debilidad. Papa Francisco no fue un papa tímido. Fue un reformador sin gritos. Empezó a sacudir estructuras que durante siglos habían permanecido inmóviles. Luchó contra los abusos dentro de la Iglesia. Denunció el encubrimiento. Creó comisiones de protección de menores. Recibió a víctimas. Pidió perdón. Y no solo miró hacia adentro. También miró al mundo con una claridad moral que pocos líderes políticos se atrevieron a sostener. Habló del cambio climático como una emergencia espiritual. Denunció la desigualdad global como una forma moderna de esclavitud. Defendió a los migrantes, a los pueblos originarios, a los descartados. Se opuso a las armas nucleares, a la trata de personas, al hambre como herramienta de control. En cada discurso, en cada gesto, recordaba que la fe no es para adornar el domingo, es para transformar el mundo. Pero lo más potente fue lo que logró sin hablar. Volvió a conectar con quienes ya no creían, con quienes se habían alejado, con quienes habían sido heridos por la propia Iglesia, con quienes pensaban que Dios era solo una idea vieja. Y lo hizo porque jamás impuso, solo propuso, porque no obligó, acompañó, porque no se puso por encima, se puso al lado. Su voz era la del pastor que conoce el olor de sus ovejas, y sus palabras se sentían como una caricia, incluso cuando eran un llamado a cambiar. El 21 de abril de 2025, el mundo se detuvo por un instante. En cada parroquia, en cada hogar, en cada rincón donde alguien alguna vez sintió que la fe podía ser una fuerza de amor y no de juicio, se encendió una vela, se guardó un silencio, se derramó una lágrima. Había muerto el Papa Francisco. Y sin embargo, su legado,
Como ocurre con los verdaderos transformadores, no solo no murió, sino que se hizo más vivo que nunca. Porque Jorge Mario Bergoglio no será recordado solo por haber sido el primer papa latinoamericano. Será recordado como el hombre que no permitió que el poder le cambiara la voz, que eligió hablar de ternura cuando el mundo aclamaba rigidez, que predicó con los pies en la tierra y el corazón abierto al cielo. Su testamento no está en documentos, está en gestos, en cada vez que pidió «recen por mí», no como ritual, sino como necesidad auténtica, en cada vez que dijo «la iglesia debe ser un hospital de campaña», recordando que el sufrimiento no espera trámites, en cada vez que abrazó a un migrante, besó a un niño o se arrodilló ante un recluso sin cámaras, sin palabras, sin protocolo. Él no vino a rediseñar el Vaticano, vino a recordarle al mundo lo que significa ser humano. En una época de cinismo, de pantallas, de discursos vacíos, él se atrevió a hablar de bondad, a decir que no todo se compra, que no todo se mide en números, que la fe, cuando es verdadera, siempre se convierte en compasión. Su liderazgo no fue el de la autoridad imponente, sino el del padre cercano, el del amigo que escucha, el del pastor que se mancha los zapatos para ir a buscar al que se había perdido. Hoy, su silla está vacía, pero su mensaje sigue sentado en la conciencia de millones. Y a ti, que has llegado hasta aquí, que has sentido algo en el pecho mientras escuchabas esta historia. Te pregunto, ¿cuál fue el gesto del Papa Francisco que más te marcó? ¿Cuándo fue la última vez que viviste tu fe con ternura y no con miedo? ¿Cuándo fue la última vez que, como él, elegiste el camino más difícil, el de amar sin condiciones? No importa si eres creyente o no, su historia no habla solo a los católicos, habla a los seres humanos, porque lo que nos deja Papa Francisco es una lección que va más allá de la religión. Que la humildad es una forma de liderazgo. Que el amor verdadero no hace ruido, pero cambia realidades. Y que el poder más grande es aquel que se pone al servicio. Comenta qué parte de esta historia te tocó más. Comparte este video con alguien que necesite volver a creer que sí existen líderes que no se olvidan del pueblo. Y suscríbete a Singularidad Emocional, donde cada historia no es solo un relato, es una semilla. Gracias, Francisco, por no subirte al trono, sino bajarlo para que todos pudieran sentarse, por recordarnos que el Evangelio no se grita, se vive, y que el mundo no cambia por grandes discursos, sino por corazones dispuestos a amar como tú lo hiciste.